Hola, ¿qué tal? Les saluda Marlene Peralta. Bienvenidos nuevamente a Prospecto Latino. En esta edición hablamos de la comunidad ecuatoriana aquí en Nueva York y en el resto de los Estados Unidos. Hablamos de sus aportes, de su progreso, de su crecimiento aquí en este país. Hablamos de esta comunidad precisamente en un momento donde Ecuador está pasando por unos momentos muy difíciles tras el asesinato de uno de sus candidatos a la presidencia y tras la ola de violencia que vive ese país suramericano. Aquí queremos hablar de lo positivo. Es por eso que tenemos como invitada a Cristina Jiménez Moreta, quien ha estado detrás de la política aquí de Estados Unidos por muchos años. Primero la conocimos como cofundadora de United We Dream, la organización nacional que aboga por los derechos de los estudiantes indocumentados. Más recientemente está enseñando, es profesora de la Universidad de Nueva York o CUNY por sus siglas en inglés, enseñando política y movimientos sociales. Pero antes de comenzar, quiero invitarles que se suscriban a mi canal prospectolatino.tv. Bienvenida, Cristina, a Prospecto Latino. Qué gusto estar contigo, Marlene. Bueno, sí, Cristina, y como te estaba comentando antes de entrar, ¿no?, al programa, de que Prospecto Latino aquí siempre queremos como hablar de lo positivo de nuestra comunidad latina, de todos los grupos, ¿no?, que conforman nuestra comunidad latina aquí en Nueva York y en Estados Unidos. Yo sé que Ecuador ahora mismo está pasando por un momento muy difícil, ¿no?, con esto del asesinato de uno de los candidatos presidenciales, también la ola de crimen que se está viendo, o sea, antes de comenzar a hablar de lo bueno de nuestra comunidad ecuatoriana aquí en Estados Unidos, quiero que nos des, pues, tu reacción a lo que está pasando en tu país de origen, el país de origen de tus padres. Ujú. Sí, Marlene, yo creo que esta es una conversación muy importante. En verdad, para mí ha sido un dolor y una tristeza y una preocupación de lo que está pasando en el país en este momento. La mayoría de mis familiares viven ahí, en Ecuador, y son personas que han sido impactadas, como todos los ecuatorianos, por una ola de violencia y un momento crítico y de crisis, diría yo, en la democracia del Ecuador, donde por primera vez se ve este tipo de ataques a los candidatos presidenciales, en un momento también donde vemos que el presidente que está en este momento en el país liderando ha hecho decisiones como disolver al Congreso, como dejar como derecho que se distribuyan las armas y el uso de armas. Entonces, todas estas son cosas, más obviamente el crimen que es organizado ahora, todas estas son cosas que están afectando mucho en un momento crítico de votación. Ha habido movimientos sociales que están pidiendo, por ejemplo, que se proteja el territorio del Amazonas, donde está haciendo mucha explotación de petróleo y afectando a las comunidades indígenas, y que es básicamente también una lucha global de cuidar la madre tierra. Y tenemos ahí a las comunidades indígenas que han estado protegiendo y defendiendo eso. Entonces, es una elección que tiene muchos asuntos importantes y la verdad que la democracia está en riesgo en el Ecuador en este momento. Así que de mi perspectiva, todos estos eventos tienen una sola meta: ponerle miedo a los ecuatorianos para que no salgan a votar en estas elecciones. Así que para mí, y yo he estado hablando con mis familiares, es lo contrario, ¿no? No podemos dejar que estas situaciones nos aplaquen, nos traten de quitar nuestra democracia. Este gobierno en este momento tiene que tener responsabilidad, y yo sé que muchos votantes lo quieren fuera del gobierno, pero sea que sea la perspectiva del votante, lo más importante es que participen en esta democracia, ya que todo este asunto de los ataques y el fallecimiento de uno de los candidatos, que Marlene, es importante recalcar, es uno de los líderes, era uno de los líderes de sindicatos más fuertes del país, que organizó a los trabajadores de la industria petrolera en el Ecuador por muchos años. En sí, tengo familiares que organizaron sindicatos con él. Entonces, ese ataque a una persona que también era un líder de derechos de trabajadores y de sindicatos es importante de recalcar. Así que lo importante es salir a votar con cuidado, siempre cuidándose uno como de comunidad,
a comunidad y asegurarnos que no nos aplaquen y no nos quiten la democracia en este momento. Pero bueno, vamos ahora a otro punto un poquito más positivo, ¿no? De cómo ha avanzado la comunidad ecuatoriana en Estados Unidos. En Nueva York, por ser, ¿no?, la cuna principal de los ecuatorianos, ¿no? Nueva York es la cuna de varios grupos latinos en Nueva York, incluidos los dominicanos, donde son mi familia, los ecuatorianos, que son creo que el cuarto grupo de latinos más grande en la ciudad. Eh, ¿Dónde mayormente viven los ecuatorianos? ¿Por qué llegan a Nueva York? Quizás puedes empezar dándome un poco de tu experiencia personal. ¿Cómo llegaste a Nueva York? ¿O cómo llegó tu familia a Nueva York? Claro que sí. Pues nosotros llegamos en los 90, en 1998, y esto, Marlene, es tan importante de conectar los eventos históricos, porque estábamos también en un momento muy difícil político y social en el país, donde gobiernos igual que dejaron que los bancos en el país se llevaran los ahorros de las personas, o sea, el gobierno le dio dinero a los bancos para salvar su estado financiero y a la final del día los bancos se llevaron los ahorros de millones de ecuatorianos y se fueron del país. Y esta crisis que creó el gobierno en ese tiempo y también la clase rica y banquera en el país. Y es importante recalcar que el presidente de hoy viene de esa época de ser uno de los banqueros que fue parte de este robo y corrupción en el país. Llevó a la migración a millones de personas. Es uno de los puntos en la historia del país donde millones de personas salieron, huyeron de la pobreza que existía en el país. En mi familia, yo me acuerdo de pequeña, teniendo casi 12 años de edad, que de un día a otro no teníamos trabajo, mis papás no tuvieran trabajo, aunque buscaban y no podían encontrar y no teníamos dinero ya casi ni para pagar la renta ni para comer. Entonces, cuando familias se encuentran en ese tipo de pobreza y tú tienes hijos, muchos de los, como sabemos de historias migrantes, los padres hacen mucho por el amor a su familia y a sus hijos y toman ese riesgo y esas decisiones difíciles que rompen el corazón y rompen familias, que es huir en muchas veces, sea la pobreza o sea el clima político en los países de uno. Y esa fue la historia de mi familia, fuimos parte de millones del éxodo ecuatoriano que pasó en los años 90, cuando millones de personas fueron hacia Nueva York, hacia la Florida, hacia Nueva Jersey y también a otros países europeos como España en particular. Y lo que vemos es esa ola migrante ahora se ha vuelto una comunidad fuerte, luchadora en partes de Nueva York como en Queens, en Brooklyn, en Bronx ahora que ha crecido mucho también. Y pues a mí me ha dado mucho gusto, serte honesta, Marlene, me acuerdo cuando yo era pequeña no había muchos productos de comida ecuatoriana aquí para comer tal vez un tostado, un mote, que son parte, maíz, que son parte importante de la dieta ecuatoriana y de repente en los primeros años de los 2000, 2005, 2006, 2007 empezamos a ver un crecimiento más de la comunidad y al punto que ahora tú puedes encontrar todos los productos ecuatorianos, sea en Jackson Heights, en Roosevelt o en el Bronx, y nos podemos conectar con ese pedacito de nuestra tierra, de nuestra cultura. Y lo que hemos visto es una comunidad que ha avanzado mucho, que está creciendo aquí sus familias, sus hijos, y han hecho muchos de los jóvenes con los cuales yo he trabajado alrededor de los años, organizando por justicia social, por el acceso a la universidad son de comunidades y de familias ecuatorianas que se han beneficiado también de políticas que pudimos ganar en nuestro movimiento de justicia social con los jóvenes inmigrantes, como el programa de DACA, que pues ha protegido a casi 700,000 inmigrantes, y entre ellos a muchos ecuatorianos que yo he podido compartir y pues celebrar mucho cómo el programa de DACA ha podido también ayudar a que puedan ir a la universidad, puedan tener un mejor trabajo, puedan ayudar a sus familias financieramente.
Bueno, y queremos recordarle a nuestra audiencia que el DACA es el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, que protege a estudiantes indocumentados de la deportación. También ofrece beneficios como permisos de trabajo. Mira, recientemente estuve también en Flushing, en el parque de Flushing, que se ha convertido también, como está cerca de Corona, donde hay muchos ecuatorianos, que se ha vuelto un foco central del ecuaboli. Me sorprendió igual, esto no era cosas que yo veía cuando yo era más pequeña, cuando tenía 13, 14 años, inmigré recientemente a este país. Y ahora lo que vemos es cómo ese deporte que es tan popular en el Ecuador, pues también lo vemos aquí y pues se vuelve no solamente deporte, sino se vuelve como un espacio comunitario, la verdad, de estar con nuestra comunidad, con nuestra gente y también de ayudarnos los unos a los otros, lo cual estos eventos se vuelven más que el deporte, se vuelve un encuentro comunitario. Sí, sí, no, qué bueno que mencionas el Equaboli porque estaba leyendo un artículo en el Los Angeles Times, uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos, que hablaba de eso, de cómo el deporte está creciendo, se está popularizando, ¿no? Los ecuatorianos están hasta reclutando a dominicanos a jugar el Equaboli aquí en Nueva York, así que la presencia definitivamente de los ecuatorianos se siente. Yo también viví en el área de Peekskill, en Westchester, en Nueva York, y en Peekskill también se siente, muchos comercios, muchos restaurantes, o sea, la comunidad sí está creciendo. Vi que según el censo del 2020, en la ciudad de Nueva York solamente habían 197,000 ecuatorianos, casi 200,000, pero eso sin contar, perdón, la pandemia, ¿no? Que la pandemia también hizo que mucha gente saliera de sus países y creo que ahora pues estiman que quizás casi 500,000 de ecuatorianos vivan solamente en la ciudad, sin contar con Westchester o las afueras, ¿no? de la ciudad de Nueva York. Otro dato importante también que lo podemos conectar con lo que mencionabas antes del activismo, ¿no? De que muchos ecuatorianos están involucrados en el activismo pro estudiantes, ¿no? Inmigrantes aquí en Estados Unidos, que muchos de los avances que se han visto a nivel académico se ha visto entre mujeres ecuatorianas. Según el Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños de CUNY, de la ciudad de Nueva York, dice que más del 40% de mujeres ecuatorianas nacidas en Estados Unidos tienen un título universitario. O sea, Ujú. eso es un avance grandísimo y es una tendencia que también la hemos visto entre mexicanos, entre dominicanos, pero las ecuatorianas están también ahí arriba, o sea que están avanzando bastante y se ve que la educación es una de las áreas que son más importantes, ¿no? Dentro de la comunidad. Creo que es un valor no solamente de la comunidad ecuatoriana, yo creo que es un valor de la comunidad migrante, latina, que muchas personas vienen con ese sueño. Yo sé que ese era el sueño de mis padres cuando vinieron aquí, poder tener un trabajo, poder asegurarse que sus hijos puedan ser la primera generación que pueda ir a la universidad y tener una educación universitaria. Y pues yo también cumplí ese sueño con mis padres aquí, ¿no? Y yo sé que esa es la historia de muchos jóvenes que yo he conocido en la Florida, en Texas, en New Jersey, en Nueva York, en Connecticut, en diferentes partes del estado de Nueva York, de familias ecuatorianas que pues vienen a este país a trabajar muy duro y a darle lo mejor que se pueda a toda su familia. Y mucha de la generación de los hijos, pues tenemos mucha gana de honrar a nuestros padres, pero también de alcanzar esos sueños que nuestra generación tiene alcance aquí en este país, especialmente la educación. Y vemos que eso está llevando también, por ejemplo, a personas que son profesores y maestras en muchas universidades, igual que son representativas de nuestra comunidad. Y en hecho, yo diría que también se ve mucho cómo ha avanzado la representación política. Vemos que hay personas ahora también en el gobierno, como por ejemplo Francisco Moya, que pues es también de familia ecuatoriana, muchas personas que son empleados de las oficinas de los congresistas, o también congresistas como Debbie de la Florida, que pues
no salió reelegida en su segundo término, pero pues en el primer término que estuvo en el Congreso apoyó mucho a la comunidad ecuatoriana, latina, inmigrante y pues luchando por los derechos de la comunidad. Entonces, se ha visto el crecimiento no solamente cultural, deportivo, pero también cómo estamos representando a las comunidades y los intereses y las necesidades de las comunidades inmigrantes, sea ecuatoriana, sea de otro país, para que tengamos un mejor vivir aquí en Estados Unidos. Y en pantalla vamos a tener algunos de los nombres, ¿no?, de esos ecuatorianos que han llegado a puestos políticos importantes. También está la jueza Carmen Velázquez, quien es jueza de la Corte Suprema por el estado de Nueva York. También está la congresista Debbie Mucarcel Powell, quien fue congresista por el estado de la Florida, como lo mencionó Cristina. Francisco Moya, como lo mencionaste, fue el primer ecuatoriano electo en Estados Unidos en cualquier puesto político. El primero fue asambleísta del estado de Nueva York y ahora es concejal a nivel de la ciudad. Pero, ¿cómo que se espera, no? Yo sé que los ecuatorianos están muy al pendiente de la política de su país, Mm. pero ¿qué está pasando a nivel de Estados Unidos? O sea, se están involucrando mucho en la política, se están preparando para puestos políticos, o sea, ¿qué esperamos ver de la comunidad? Porque en cuanto a puestos electos, todavía son pocos los que se pueden contar, pero ¿qué está pasando en ese ámbito? Pues mira, yo creo que tomas un punto muy importante, Malene, y es que en este estado de Nueva York, y yo creo que esto también es un asunto nacional, todavía estamos en un momento donde la representación no es igual. No tenemos personas de comunidades de color, sea de latinas, sean afroamericanas, o sean de otros países, que están representados, pero mientras tanto, el día a día en los Estados Unidos es un país muy diverso, con muchos millones de personas alrededor del mundo. Y desafortunadamente nuestro Congreso, nuestras casas estatales de gobierno, nuestras alcaldías no representan necesariamente esa diversidad que tenemos. Esto es importante saber, es diseñado, ¿no? Esto es diseñado, lamentablemente, en un sistema político que trata de mantenernos a muchos de nosotros de clase trabajadora, que no seamos blancos, europeos, anglosajones, que estemos en lugares de poder. Así que por eso es una lucha que está tomando mucho tiempo, pero lo bueno y lo que me da esperanza a mí es que hemos visto el cambio. Historias como la de Francisco Moya en una democracia que no ha existido a su 100% en este país, son difíciles de ver, pero ha tomado la lucha de movimientos por derechos civiles, de movimientos de justicia social, para poder tener acceso a esos lugares donde podemos ser parte de la democracia, no solamente a través del voto, pero también haciendo decisiones. Y lo que yo veo es que, por ejemplo, solamente viendo el estado de Nueva York, y yo hablo más de esa experiencia porque he crecido aquí, crecí en Queens, vivo aquí en el estado y estoy muy involucrada en los movimientos sociales aquí en el estado y en el país. Y cuando tú miras a los miembros de muchas organizaciones de labor, del derecho de trabajador o de derechos comunitarios, los ecuatorianos son una parte masiva de la membresía de personas que han trabajado en campañas para las licencias de conducir para los inmigrantes, que han sido parte de campañas para poder ganar el acceso universitario aquí en el estado de Nueva York, más ayuda financiera para los estudiantes indocumentados, que han empujado esta victoria histórica que ganamos cuando estábamos sufriendo lo peor de COVID aquí en el país y en el estado de Nueva York, que fue que el gobierno fue forzado a que haya un fondo especial para trabajadores que fueron excluidos de muchos de la ayuda financiera del gobierno federal, que acuérdate que estábamos bajo la presidencia de Trump y pues Trump con su agenda antimigrante y anti casi todo el mundo, pues mantuvo siempre el acceso a estos programas limitado y excluyó a muchas de las personas. Entonces, yo veo tal vez no sean personas que las vemos en la tele todo el tiempo, tal vez no sean personas que las vemos en un puesto de gobierno, pero ahí yo creo que sí vamos a ver más en el futuro. ¿Por qué? Porque cuando tú ves detrás de esos roles públicos, está una comunidad ecuatoriana que es súper activa políticamente, ¿no? Pero que también está involucrada en los asuntos de aquí, porque
los Estados Unidos es nuestra segunda casa también y estamos tratando de mejorar el país no solamente para los ecuatorianos, pero sino para todas las comunidades y bajo todo movimiento social y campaña que ha ganado victorias importantes para la comunidad latina y trabajadora en el estado de Nueva York, tú ves grupos de ecuatorianos que han estado involucrados y yo diría que muchas de estas historias son personas que han sido involucradas en movimientos, en sindicatos de trabajadores en el Ecuador, que pues cuando vinieron aquí tienen esos valores de luchar por los derechos de las personas de la clase trabajadora. Sí, no, y qué bueno que mencionas eso, porque sí, eso me ha dado cuenta mucho de que muchos miembros de los sindicatos de acá de Nueva York son ecuatorianos y son los que están activos, ¿no? En la lucha, abogando por los derechos de sus compañeros de trabajo, que eso es muy importante y así es que comienzan muchos movimientos políticos, ¿no? En todo el mundo. Antes de terminar, quiero que nos hables un poco de tu trabajo ahora como profesora, no de política, como profesora de movimientos sociales. Porque como dices tú, te empezaste desde jovencita a organizar estudiantes para que luchen por sus derechos, ¿no? A asistir a la universidad, ¿no? Sean documentados o indocumentados. Entonces, ¿cuál es tu rol ahora? Porque tú también continúas esa lucha, pero ahora con un rol distinto. Háblanos un poco de tu rol como profesora ahora en CUNY. Pues mira, yo dejé mi rol de directora de United We Dream, que es la red nacional de jóvenes inmigrantes más grande del país y pues con esa organización ganamos muchas campañas importantes como DACA, como el derecho de ir a la universidad para estudiantes indocumentados en más de 20 estados en el país, que pues ha beneficiado mucho a nuestra comunidad. Pero yo sabía que siempre es importante apoyar el liderazgo joven. Y como una persona ya un poquito no tan joven, decidí pues sí transicionar y dejar el rol para que la generación que seguía después de mí tome el liderazgo y pues siga liderando el trabajo, que lo cual lo están haciendo muy bien ahora y lo sigo apoyando. Entonces, mi rol ahora es mucho de traer todo lo que aprendí en 20 años de construir una red nacional y un movimiento de justicia social aquí en el país que ganó muchos cambios históricos, como el programa de DACA, y poder utilizar eso para enseñar y compartir ese conocimiento y empoderar a la nueva generación de líderes. Y es por eso que para mí el rol de profesora en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, la cual es llena y la mayoría de estudiantes de familias inmigrantes, de clase trabajadora, yo creo que ahí están los líderes del presente y del mañana, que van a cambiar y van a mejorar nuestra democracia y nuestro país aquí en los Estados Unidos. Entonces, estoy trayendo todo lo que aprendí en el trabajo de 20 años político que he hecho en el aula de estudios y poder pasar ese conocimiento y también aprender de la nueva generación. Y pues aparte, yo sigo apoyando a los líderes en diferentes movimientos sociales con desarrollo de liderazgo, porque estamos también en un momento muy difícil aquí en el país. Sé que nuestra conversación se ha enfocado en el Ecuador, en los asuntos difíciles allá políticamente con la elección, pero es importante recalcar también que aquí en los Estados Unidos estamos atravesando un momento histórico también, donde estamos viendo esfuerzos por parte de los movimientos conservadores aquí de derecha que quieren disolver la democracia, que quieren quitar el derecho del voto, que quieren que personas como Trump vuelvan a ser presidentes. Entonces, estamos en un momento donde sí necesitamos involucrar a más gente, necesitamos luchar para proteger esta democracia que está tratando que lo están tratando de disolver y de destruir estas fuerzas políticas y estos movimientos políticos que es una realidad en el país. Entonces, para mí es muy importante poder apoyar a los líderes de movimientos sociales para que se siga la lucha y pues se siga luchando para la participación cívica en la democracia, pero también por los derechos para que todos podamos tener una vida digna en este país, sin importar de dónde venimos, sin importar nuestro estatus migratorio y sin importar en qué estado vivimos.
Y ese es muy buen puesto para terminar nuestro segmento. Muchísimas gracias a Cristina Jiménez Moreta por estar con nosotros hoy en Prospecto Latino. Gracias, Marlene.